Los hijos de Orunmila. Oración. Iwori mejimatika. Aira huyó a Tani Kara, eye, okoko moleni adifafun baba akafila. Eleno aposhi aposhire, awo ewe ifa akakara matika. Ayaba omolo y kiopa shoroshoro ofata kota koru. Ofrenda. 2 gallinas. Un gallo directamente para Eshu. Hierba de Iroko, apometa. Todo lo que se come. Velas, coco, jutía y pescado ahumado, maíz tostado, mucho dinero. Historia. Al principio del mundo, Orunmila vivía en Aido Inle con sus 8 hijos. Pasaba su tiempo y empleaba su sabiduría en organizar las sociedades humanas y sentar sus bases. Enseñó a sus discípulos el secreto de la adivinación, pero, al igual que los demás orishas, una vez completada su misión, se retiró al cielo. Sin embargo, decidió regresar a Orun debido a una disputa que tuvo con su hijo menor, llamado Ologo. Un día, invitó a sus 8 hijos a celebrar una ceremonia importante para Awide Shato, quien lo acompañaba en todo el mundo por mandato de Olofin. Cada uno llegó y se arrodilló ante Orunmila, diciéndole Iboru, como señal de obediencia y respeto. Pero cuando llegó el turno de Ologo, éste permaneció de pie y se negó a arrodillarse y saludar como sus hermanos mayores. Ologo dijo: «Usted me coronó rey siendo mi padre, y no puedo degradarme inclinándome ante nadie». Al escuchar esto, Orunmila se entristeció y regresó al cielo. El caos en la tierra. Inmediatamente después de la partida de Orunmila, la tierra cayó en caos y confusión. El ciclo de fertilidad y regeneración, tanto en la naturaleza como en los humanos, se derrumbó. La sociedad humana se movió peligrosamente hacia la anarquía y el desorden, y todo en la tierra avanzaba hacia una inminente destrucción. Todos estaban confundidos e inseguros, y comenzaron a arrodillarse y suplicar a Orunmila y a Wede con la siguiente oración. Oración de ruego. Aboñu abi omo agano towo alabosun akurun adide akeremo do ave owo ibabe atogbe. Omo okunimi ide obini ori ashe ere omo ishukweni. Ota agba dotape ogbo ere oyukwakwa kwampasile. Adie oshami apon obesile emuremuye avede ni Orunmila vagbe. Todos lloraban y suplicaban a Orunmila y a Wede porque la tierra había estado sin paz durante mucho tiempo. El equilibrio se había roto, la fertilidad se había perdido y la humanidad sufría. Entonces, decidieron ir a Orun y persuadir a su padre Orunmila para que regresara a la tierra. El viaje al cielo. Sus 8 hijos viajaron al cielo y allí encontraron a su padre al pie de una majestuosa y frondosa palma. En sus manos sostenía 16 cabezas de marfil y 16 semillas de esa palma. Cuando llegaron, tuvieron que pedir permiso, pues aquella tierra pertenecía a Ojbe Tua ni Alara. Al entrar, se arrodillaron ante Orunmila y le rogaron que regresara con ellos a la tierra. Pero él se negó y les dijo: «Extiendan sus manos». Entonces les entregó 16 semillas de aquella palma a cada uno, mientras les decía: «Bendición de Orunmila, Baba Adele Baba Fowo, Oni eni temabinu Baba Adele Baba Fayani, Oni eni temabinu Baba Adele Baba Fumo Obi, Oni eni temabinu Baba Adele Baba Fumo Ori, Oni eni temabinu Ireg Bogbo, Ate Eba Feni Laye enite mabinu». Luego les dijo: «No volveré a descender, pero ustedes usarán estas semillas, llamadas ikinis, para adivinar, pues ellas serán mi representación en la tierra». Desde entonces, sus hijos utilizaron los ikinis para la adivinación con Orunmila. Les dijo que debían tener a Awede a su lado, para que éste cuidara de Ifa. Luego, les entregó las 16 cabezas de marfil para que las pusieran sobre Awede, quien, desde ese momento, acompañó a Iwori Meji y Ojbe Tua Nilara. Nota importante sobre Awede. Awede lleva consigo un Agboran montado a caballo, el cual está cargado con Ero, Obi, Kola, Osun, polvo de oro, pelusa de Ikin, Eku, jutía seca, Eja, pescado seco, aguado, otras hierbas sagradas, hierbas de Osanyin encima del plato, se coloca un aguofacán de marfil. Awede vive al pie de Orunmila.